Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo, compañeros, amigos, vecinos, familia de carne y sangre, familia de la fe. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo, mi amado Salvador. Usted ya sabe quién soy yo, por supuesto. Obvio, el profe Ramón. Aquí hablando de esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Hoy quiero hacer otro comentario bíblico de esa palabra poderosa, esa palabra que nos restaura, que nos levanta, que nos anima a seguir todos los días en este caminar en Cristo Jesús. Amigos, compañeros, vecinos, alumnos de escuela dominical, alumnos del colegio, familia de carne y sangre, el caminar en Cristo es el caminar en el Evangelio. Y el Evangelio no es una teoría, no es una teología, no es filosofía, no es una religión. El Evangelio es mucho más que eso, es poder de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio nos vivifica a través de su palabra. Por eso decir que somos cristianos es muy parecido a decir que tenemos una religión. Aquí estamos como nueva criatura en Cristo. No tenemos religión cristiana, es una relación en Cristo Jesús. En Cristo. Por ejemplo, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Entonces, el Evangelio es testimonios, son evidencias, son ese avivamiento, esa comunión, esa intimidad basado en esa relación, en esa oración, en espíritu, en verdad, con las mismas palabras que Cristo nos ha enseñado, que son espíritu y son vida. Como el ser humano tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, mi espíritu se alimenta con las cosas de la palabra de Dios, o sea, la santidad. Por lo tanto, nos conectamos con el Espíritu de Dios, que es santo, santo, santo. Y uno somos en el Señor. En Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según en el Espíritu y no en la carne. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que mucho cristiano evangélico también está llegando y se está formando dentro de un sistema religioso. Es decir, vamos a culto, hacemos oraciones mecánicas, ayunos, vigilias, pero no ha habido un cambio en nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura es.
El hecho no es cargar una Biblia debajo del brazo. El hecho no es el vestuario, que eso es bueno y es necesario, pero no es suficiente. El Espíritu Santo es el que hace el cambio en nosotros, de adentro hacia afuera, porque Él nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por eso la religión cristiana abunda hoy en esta sociedad. Pero a más religión cristiana, mayor inmundicia se presenta en esta sociedad. Hogares descompuestos, familias en pleitos, deterioros, robo, asesinato, corrupción, violencia, pornografía, sicariato, asesinatos, desintegración de la familia, principios y valores que se perdieron, pero con religión cristiana. Y repito, esto es de tener una relación en Cristo. Si el cristiano evangélico se atiene únicamente con lo que le da el pastor, con lo que le da la persona que lo guía, entonces ese cristiano está siendo formado dentro de un sistema religioso. Porque debemos reconocer que nosotros vamos a culto, pero salimos de allá y seguimos siendo un culto vivo, santo y agradable, presentando vuestro cuerpo en sacrificios santos, dice por allá. Que vamos a la iglesia, pero que yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Cuando salgo de allá, de esas cuatro paredes, sigo siendo miembro de la iglesia de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible. Amén. Que nosotros vamos a decirle que Él es nuestro Padre Celestial y que queremos hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y eso se cumple en todo momento, en todo lugar, es decir, esa comunión íntima lleva a esa persona a estar en permanente comunión. La palabra dice que orar sin cesar. Es decir, si vamos en la calle, vamos meditando en la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz. Y la Biblia nos habla que Cristo es el único y suficiente Salvador. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa sangre inocente, pura, santa, sin contaminación de pecado, venció precisamente al pecado, a la enfermedad y a la muerte, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, y a Él le plació darnos nueva vida espiritual. Amén. Por lo tanto, debemos seguir lo que dice mi Señor Jesús en Juan 14:6. Ese es el andar cristiano. El andar en Cristo, Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, habla de unidad. No dice nadie va, porque sería de separación. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, un solo intercesor, Jesucristo hecho hombre. Primera de Timoteo 2:5. La Biblia nos muestra que Cristo es el único y suficiente Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ¿qué sacamos con saber esa cantidad de versículos si no mostramos lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros todos los días? Contando testimonios, evidencias de milagros cada día. ¿Cómo no declarar ese milagro de la sanación que hizo en este día, en estos días, en esta semana, en nuestra familia, con nuestro hijo mayor, Oscar Giovanni? ¿Cómo vamos a tapar ese milagro tan grande de darle la sanidad, esa sanidad divina que viene de lo alto? A pesar de que el Señor nos garantiza, Romanos 8, del 14, 15, 16, 17, dice que tendremos aflicciones y padecimientos siendo cristiano. Y el mismo Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Juan 16, 33. Pero esas aflicciones, esos padecimientos, esas crisis, esos vientos contrarios, es para todos, para los creyentes y para los no creyentes. Eso está ahí en la Biblia y son los mismos problemas, las mismas situaciones. Mateo 7, 24 al 27. Allí nos habla de la roca, que esa familia, esa persona, ese hogar se fundamentó sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios. Formó su proyecto de vida teniendo en cuenta la palabra de Dios viva y eficaz. Y vinieron las tormentas, los padecimientos, las aflicciones, los vientos contrarios, y dice que esa persona, esa familia, ese hogar no cayó, no fue destruida. Y sigue leyendo ahí, la palabra sigue diciendo que y otros que construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender, basado en su poder o en sus poderes, el poder económico, el poder intelectual, el poder político, el poder militar, etcétera, herencias, estudios, y nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios, y vino las aflicciones, los padecimientos, los vientos contrarios, las crisis, y fue grande su ruina para esa persona, para esa familia, para ese hogar. ¿Qué es lo que nos garantiza acá? Lo que nos garantiza es que Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Amén. Entonces, el Señor nos guiará a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Y Él nos dice cada día: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, va a lanzar dardos venenosos a la mente de esa persona, pensamientos de destrucción, de derrota, de crisis, de enfermedad, de soledad, de abandono, pensamientos de muerte. Por eso hay que renovarnos. La palabra dice que más nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que activarla con esa palabra viva y eficaz, con esa oración, con esa comunión íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es un proceso. Allí están las promesas para los hijos de Dios. Por ejemplo, en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos de luz y no de tiniebla, pensamientos de victoria y no de derrota, pensamientos de santidad y no de maldad, pensamientos de luz, repito, y no de tinieblas.
pensamientos de victoria y no de derrota, porque el Señor dice, yo quiero que sea prosperado en todo lo que tú emprendas. Las promesas, otra promesa que está por allá en Josué 1:9, le dice, fuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que vaya esa persona que tiene la comunión íntima con el Dios Todopoderoso, dice, yo estaré contigo, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. El Salmo 23:6 es otra de las grandes promesas. La Biblia está llena de promesas para sus hijos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que esto se trata es de sacudirnos del sistema religioso que está entrando a las iglesias cristianas. Por eso en 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Viene la revelación de la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz. Y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para adorarle, para clamarle, para bendecirle, para creerle a sus promesas. Esto es una vida en Cristo Jesús. Repito, hay mucha gente que está cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y se trata, no es que seamos cristianos, eso no basta, no basta con ser cristiano, basta de ser nueva criatura en Cristo. Y esa es la victoria que el Señor nos garantiza, porque con Cristo somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Bendiciones a mis amigos, compañeros, hermanos en Cristo, familia de carne y sangre, para todos, que nuestro Padre Celestial nos alumbre y nos abra ese entendimiento. Amén, amén.